acerca del post-COVID, porque hay mucha gente que ya tuvo y está experimentando ciertas diferencias en su organismo que todavía no puede descifrar. Y también, por supuesto, la gripe y la influenza que están atacando muchísimo. Dani, permíteme decir una cosa, e inclusive están diciendo que la influenza está dando más molestias corporales y más cansancio que esta propia variante Omicron. Sí. Así es. Así que, bueno, hablemos con el profesional. el doctor José Fusilo ya se encuentra con nosotros vía Zoom, así que queremos escucharle porque hay muchas consultas, así que vamos a empezar con estas diferencias que se están dando entre las variantes, cuál es la que está afectando más a nuestro país y después vamos entrando también en gripe, influenza y post-COVID, doctor. Tenemos mucho para hablar. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que nada, gracias por la invitación. Gracias, gracias. Bueno, doctor, primero me parece que es bueno desmitificar eso que dicen que Omicron es leve. O sea, alguien instaló eso y todo el mundo repite y es como que se relaja y no es para relajarse, doctor. Expliquemos eso de entrada, ¿no? Así mismo, yo creo que lo que estás diciendo es muy importante. Creo que el discurso de tratar de banalizar un poquitito la variante Omicron o gripalizarla, como se dice, que compararla con un resfrío, Sí. Es un error de concepto. En verdad, lo que sí sabemos hoy es que la variante Omicron ha demostrado ser más leve que la variante Delta, que es lo que se compara en otros países, pero no podemos decir que sea una variante leve porque de hecho los hospitales hoy se están de vuelta de a poco llenando de pacientes hospitalizados y las terapias intensivas también se van llenando de vuelta y eso ocurre en todo el mundo. Entonces el concepto de una enfermedad más leve es un concepto que no me parece correcto. En todo caso podríamos decir que es menos severa que la enfermedad que producía la variante Delta, pero siempre cuando hablamos de severidad depende mucho del organismo. Hay que recordar que el huésped, es decir, la persona que se infecta, tiene mayormente otras comorbilidades que pueden hacer que cualquiera de las variantes produzca más o menos daño. En el caso de los que tienen hoy esta nueva realidad es que hoy nos enfrentamos a la variante, decíamos, doctor, con vacunas. Esto no pasaba antes. Por eso es que también vemos mayor resistencia. Hay más gente que está inmunizada y eso habla a las claras, ¿no? Sí, estamos ante un contexto epidemiológico y social diferente. O sea, hoy nos tocan números incluso más altos que el año pasado, pero con una población que está en un poco más del 50% inmunizada. Es decir, hoy tenemos más de 3,5 millones de paraguayos con la totalidad de las dosis. Entonces vemos que han cambiado en general el comportamiento de la enfermedad. Hoy tenemos prácticamente rebasadas las consultas ambulatoriales o incluso consultas telefónicas y las hospitalizaciones todavía no están en un porcentaje como los que tuvimos el año pasado, si bien están creciendo digamos, con un ritmo vertiginoso. Eso se produce porque el ritmo meteórico de crecimiento de las infecciones es lo que en algún momento nos va a jugar en contra. Por lo que estabas diciendo, el decir que es leve, eso se puede manejar con un número de casos, digamos, no tan alto, pero al tener 4 o 5 veces más número de infecciones, lógicamente, con que tengamos un 1% de esos miles de casos por día que requieran hospitalización, nosotros vamos a ver de vuelta resentido el sistema de salud, ¿verdad? Doctor, con relación, buen día, le saluda Amparo. Con relación a los niños, ¿verdad? Estuvimos lastimosamente viendo casos ya fuera de lo normal para nosotros, con todo el tema de contagios y también la severidad con que atacaba la enfermedad a los niños. ¿Esto por qué se está dando? Creo que en el contexto actual los chicos se vieron más afectados. Hay que recordar que los niños estuvieron prácticamente guardados o protegidos durante casi 2 años. 1 año y medio los chicos no tuvieron clases presenciales. La virtualidad, digamos, en ese sentido estuvo muy, muy presente para proteger un poco a los chicos. Muchas familias no exponían tanto a los niños y hoy por hoy es una población, especialmente los menores de 12 años, que no están inmunizados, que no han tenido mayormente, la gran mayoría de ellos, ningún contacto con el virus y al tenerlos hoy o al haber una sobreexposición hoy al virus que está rondando, aparecen casos más severos y de hecho los porcentajes de internación en niños que estamos teniendo ahora son enormemente más altos que lo que tuvimos el año pasado, ¿verdad?
Doctor, con relación a el post-COVID, yo tuve hace poco y ahora estoy experimentando el post-COVID y estoy con algunos síntomas. Yo digo que es por el humo, por la sequedad del ambiente, el exceso de acondicionador de aire. ¿El COVID le deja más débil al organismo como para enfrentar a situaciones que generalmente él logra enfrentar y entonces aparecen estos otros síntomas una vez que uno ya da negativo al virus? Y así mismo, como estás diciendo, Sani, yo creo que el post-COVID es uno de los fenómenos más impresionantes de esta enfermedad. Ninguna otra enfermedad nos había demostrado dejar tantas secuelas, incluso en personas que han padecido la enfermedad leve. Y eso es lo que nos llama mucho la atención. De hecho, la premisa del post-COVID es la que hace que la idea de dejar que la gente se contagie masivamente es una idea errónea, porque realmente no sabemos cómo las personas van a reaccionar a su post-COVID. Hoy, y con el contexto de la vacunación y de la variante Omicron, estamos viendo personas que pasan la enfermedad incluso casi desapercibida, pero que posterior a eso empiezan a consultar porque no están pudiendo retomar su ritmo habitual de vida, ya sea de ejercicios, de caminata, su ritmo de sueño. Entonces la gran cantidad de síntomas que generan incomodidad en el paciente posterior al cuadro agudo de la enfermedad es lo que hoy por hoy llama mucho la atención. De hecho, creo que la siguiente gran pandemia van a ser las secuelas de la enfermedad de COVID, ¿verdad? Doctor Fusillo, una preguntita, que me están bombardeando la gente que ya tuvo COVID y estaba aguardando ponerse la tercera dosis. ¿Cuánto deben esperar para hacerlo? Bueno, hay un concepto muy interesante, Rubén. Hoy sabemos que las personas que han recibido las 2 primeras dosis y posteriormente tuvieron la enfermedad son personas que están muy bien protegidas, es decir, no hace falta apurarse demasiado para ponerse la tercera dosis si se ha padecido la enfermedad y tuvieron 2 dosis, pero sí lo recomendable es hoy que se pongan esa tercera dosis pasados por lo menos 2 a 3 meses de la enfermedad. Incluso hay países que hoy preconizan 4 meses. Yo creo que uno está muy bien protegido con 2 dosis y con la enfermedad y debe ponerse para promediar, digamos, en 3 meses. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por la respuesta. El presidente de la República ya terminó su aislamiento, pero dio de vuelta positivo, entonces le recomendaron no viajar, va a continuar en el país. ¿Cuál es el protocolo a partir de ahora para las personas vacunadas que terminaron su periodo? ¿Tienen que volver a hacerse otro PCR, tal vez un antígeno? ¿Cómo es el protocolo para saber cómo salir de esto, doctor? Bueno, hoy sabemos que cada día vamos conociendo un poco más. Sabemos que la enfermedad, el Omicron, incluso puede cursar con cuadros muy leves, pero la persona, aún estando vacunada, puede contagiar un número no despreciable de días. El promedio de contagio de una persona vacunada está rondando los 5 a 6 días. Incluso hay estudios como el estudio de la NBA, que seguramente habrán escuchado hablar, que es un estudio muy interesante que se hizo con varios jugadores de la NBA, donde se vio que personas, atletas inmunizados, vacunados, llegaban a tener cargas virales muy altas, incluso hasta el 8º día. Entonces hoy lo recomendable es idealmente una persona vacunada que cumpla por lo menos 7 días de aislamiento. Si ya no tiene síntomas, puede retomar sus actividades siempre con el cuidado de barbijo para no contagiar a otras personas. Y si tiene síntomas, prolongar eso hasta por lo menos 10 días, que es lo que hoy se recomienda. Hoy sí sabemos que después de los 10 días el contagio es casi nulo, entonces es más seguro esperar los 10 días. Ahora, la positividad de la prueba de PCR puede perdurar incluso hasta 2 a 3 meses, por lo cual no es recomendable repetirse la prueba de PCR. La prueba de antígeno, eventualmente, hay algunos países que están preconizando hacerla para levantar antes el aislamiento, es decir, yo quiero volver a los 5 días porque tengo que hacer algo, entonces hay gente que se hace el antígeno y dice, bueno, me da negativo y puedo volver. Eso no es del todo recomendable. Yo creo que lo mínimo que uno tiene que aislarse son 7 días, ¿verdad? Mínimo 7 días. Ok, importante eso también. Bueno, doctor, eran algunas de las dudas que había, ¿no? Y quedó pendiente de lo de la gripe y la influenza, ¿verdad? Que está atacando mucho también. Si nos puede dar un breve resumen de eso. Sí, hay muchos cuadros de resfrío, especialmente el rinovirus, que ronda mucho siempre en estas épocas. La influenza, que un poco atípicamente se ha presentado desde fines de diciembre y ahora aún está rondando, pero yo creo que con menos fuerza en el último mes. Ya prácticamente no estamos viendo cuadros de influenza en el hospital. De vuelta, todo el hospital o todos los hospitales se están volviendo puramente COVID.
El COVID tiene la característica de que parece que cuando brota hace que los demás virus se escondan, entre comillas, y hoy de vuelta todos los hospitales tienen mayormente pacientes con COVID internados y no tanto con otros cuadros respiratorios como la influenza, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros en el INRAN sí tenemos pacientes con otras patologías respiratorias aún. De hecho, tenemos pabellones llenos de pacientes con otras patologías respiratorias que también, digamos, son consecuencia de la pandemia, es decir, pacientes que postergaron mucho sus consultas para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o postergaron sus consultas para tuberculosis, o postergaron sus consultas para cáncer, que es el otro gran problema de la pandemia. La pandemia no solo genera internados por COVID, sino que le quita tiempo de atención a las personas con otras enfermedades. Bueno, le agradecemos muchísimo su tiempo, doctor Fusilo, y lastimosamente ya empiezan a ver otra vez las carpitas de los familiares porque hay mucha gente internada, ¿verdad? Sí. Por suerte no están faltando medicamentos, ¿verdad? Ya para terminar. No, por el momento tenemos todos los medicamentos, incluso más de medicamentos que no teníamos en años anteriores, y hoy por hoy podemos decir que estamos de la parte medicamentosa bien, pero así siempre nuestro problema son fundamentalmente el recurso humano. Hoy nosotros estamos con casi el 60% del personal con un aislamiento por positivo, y eso reduce mucho la fuerza de atención que tenemos en este momento, ¿verdad? Doctor, una última cosita con respecto al oxígeno y todo lo que en un momento llegó a ser crisis, ¿verdad? Uno por falta y otro la cantidad de personas que lo necesitaban. Hoy día, ¿cómo está esa parte? Por el momento estamos bien, pero claramente en este contexto hay muchísimos menos pacientes con necesidades, por ejemplo, de cánulas de alto flujo o de ventilación mecánica que el año pasado. Hoy por hoy tenemos muy pocos pacientes en cánulas de alto flujo. Yo te hablo por el INERAN, que es donde estoy, ¿verdad? Y los pacientes ventilados también hoy son en un contexto, son un porcentaje bastante menor que el año pasado, por lo cual la exigencia de los niveles de oxígeno requeridos hoy son mucho menores, ¿verdad? Gracias, doctor José Fusilo. Hablábamos vía Zoom en nuestro consultorio con temas muy interesantes, muy actuales sobre el COVID. Gracias, doctor. Doctor. Que tenga buen día. Y sobre todo...